Y Antonio, te cedo la palabra para que hagas la presentación correspondiente. Estás con micrófono apagado. Muchas Sí. La ideología del presidente Hilarión Daza. Gracias. Bueno, como lamentablemente no hemos podido captar la presentación, le agradeceríamos a Alejandro que un poco él haga su presentación para que podamos conocerlo un poco más. Por favor, Alejandro, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias por este espacio a la Academia de Genealogía de Charcas, a todos los presentes invitados. Agradecer por su participación y por todo su conocimiento y bueno, unos minutos compartir un poco sobre este trabajito que hicimos sobre la genealogía del general Hilarión Daza Grossoley. Hemos sacado un libro hace un par de meses en la Casa de la Libertad, hicimos la presentación y también con el Museo Militar de la ciudad de Sucre, del presidente Daza, ¿no? Y este es, y eso un poquito les vamos a mostrar aquí en un archivito que tenemos. Bueno, para empezar, así brevemente, la genealogía del presidente Hilarión Daza. eh, Primero, antes que nada, vamos a hablar sobre un personaje algo olvidado que ha sido su abuelo, el abuelo de Hilarión Daza, que era Melchor Daza. Aquí tengo la fotografía. Él. Melchor Daza es un personaje muy importante que era el abuelo del presidente Hilarión Daza y fue héroe de la Revolución de Potosí, ¿no? Precisamente con Toñito, con Mariano Toro, si no me equivoco, también estuvieron juntos en Potosí, ¿no? Y fue héroe de la Revolución de Potosí el 10 de noviembre de 1810. Tuvo como padre a Manuel Daza y a Tomasa de Oré.
Y este señor, el coronel Melchor Daza, nació un 7 de enero de 1791 en Potosí, y falleció un 12 de junio de 1866. Mm, Participó en las batallas, en las guerras, bueno, fueron guerras, no batallas, con Perú, en contra de Perú, en la guerra de Yanacocha y Socabaya, y también en la guerra, en la batalla de Ingavi, a las órdenes de Vallivian. Entonces tenía un largo recorrido militar, y es así que obtuvo el grado de coronel. Y ya el 6 de agosto de 1825, Melchor Daza firma el Acta de Independencia de Bolivia, el 6 de agosto de 1825, en su calidad de diputado por Potosí. Entonces, tuvo una vida ajetreada militarmente, peleando en tres batallas sumamente importantes que determinaron la independencia de nuestro país, de Bolivia. Y es también de este ejemplo que recibe un poco el presidente Hilario Daza, em, para entrar a la carrera militar, ya que a sus 17 años, él primero entra a la carrera de Derecho en la Universidad San Francisco Javier, pero al ver a los 20 años, ya estaba en su tercer año, ve un escuadrón militar del presidente Melgarejo, y le asombra mucho, ¿no? La formalidad y todo ese encanto que él veía en la escuela militar, y se metió. Y es que desde ahí empieza a subir de soldadito, sargento, capitán, coronel y hasta general y después presidente. Eh, y su principal labor era apagar sublevaciones. Entonces un poquito lo usaban desde jovencito como un matón, ¿no? Porque tenía mucho carisma para llevarse bien con los soldados, y lo llevaban por todos los rincones del país, en Bolivia, para apagar sublevaciones. Bueno, pero vamos a continuar con Melchor Daza, ¿no? Y dijimos que su madre era Tomasa de Oré y Manuel Daza de Potosí. Entonces, los padres de Hilarión Daza, ahora nos vamos otra vez al librito. Los padres de Hilarión Daza eran Marcos Grosoley y doña Juana Daza. Don Marcos Grosoley y doña Juana Daza. Según aquí les mostramos. Y vamos a mostrar aquí la imagen del mausoleo en la uh, ciudad de Sucre, en el cementerio general, ¿no? Mausoleo. Y muchos confunden, ¿no? Que este es el mausoleo del presidente Hilarión Daza, y es muy errado, porque constantemente se escucha en los medios de comunicación, dicen, no, aquí está el mausoleo del presidente. No, son los padres del presidente Hilarión Daza, y aquí podemos ver la inscripción. No se nota mucho, pero aquí arriba tenemos la inscripción que dice, la muerte es nada, el olvido es todo. Presidente de la República de Bolivia, el general Hilarión Daza, a la memoria de sus finados padres Marcos Grosoley y doña Juana Daza, que en paz descanse, en 1878. Entonces, estos fueron los padres que en el momento de ejercicio de la presidencia, en 1878, cuando la presidencia obtuvo del 1876 al 79, los 4 años, y el 78 mandó a hacer el mausoleo. Pero previamente Hilarión Daza empezó su carrera de, de gobernanza como ministro de guerra, ya con presidente Agustín Morales, Tomás Frías en su primer mandato, y Tomás Frías en su segundo mandato también. Ya después le da el golpe de Estado a Tomás Frías, y después el 76 llama a una asamblea constituyente donde nominan al presidente Daza ya oficialmente como presidente constitucional. Bueno, entonces, la genealogía del padre aquí nos vamos a ir a la página 32, donde está, ustedes deben conocer muy bien, mejor que yo, está
la página de genealogía de Family, Family Search, ¿no? Entonces, un poquito aquí viendo la genealogía. Bueno, el padre de Ilarión Daza era de origen italiano y el padre de Marcos Grossolei, o sea, sería el abuelo de Hilarión, del general Hilarión Daza, era Giuseppe Grossolei. El detalle que muchos preguntan también es por qué entonces si su padre apellidaba Grossolei, ¿por qué él no fue Hilarión Grossolei? Es que el Hilarión Daza, a sus 2 años, cuando él tenía 2 años, cuando era bebé, murió el padre, ¿no? Por una enfermedad. Entonces, prácticamente la madre es la que la crió a Hilarión Daza y a una hermana que tenía Hilarión, que se llamaba Josefa Daza. Josefa Daza Grosole, y aquí podemos ver, ¿no? Los dos únicos hijos que tuvieron, Josefa Daza Grosole y Hilarión Daza. Ese fue el detalle. Entonces, muchos dicen, hay un detalle siempre que me hacen muchas preguntas, muchas personas, y me dicen, sí, yo apellido Daza, y bueno, tal vez si yo soy descendiente, me dice, y yo les doy toda la ayuda, y les digo, ya haremos el árbol genealógico, a mí me gusta hacer árboles genealógicos, pero cualquiera que apellide Daza no es descendiente de Daza, pero sí yo quisiera encontrar un descendiente que apellida Grossolei, porque Grossolei sí es descendiente directo de Hilarión Daza y de su padre, de Marcos, y de su abuelo, Giuseppe, etc. Porque había muchas familias Daza en la ciudad de Sucre, no solo en Sucre, sino en La Paz y en Potosí principalmente. Bueno, Una preguntita cortita. ¿Los padres del general eran casados? los padres de Hilarión Daza, sí, le voy a mostrar un segundo el acta aquí justo le estaba mostrando el acta de casamiento en la ciudad de Sucre, en la iglesia de San Sebastián. Aquí tengo todas las actas de defunción, de defunción y de casamiento, de nacimiento de la geología. Y sí, han sido casados, se han casado oficialmente, están los documentos. Muchas Entonces, gracias. sí, está bien, gracias. Mm, Les voy a mostrar unos segundos. Aquí también otros fe de bautismo y actas de defunción. Eh, bueno, no se nota mucho, pero yo tengo en calidad más fidedigna. Para los que desean después también les puedo pasar toda esta información. Este, por ejemplo, es ya de los hijos. Vamos a hablar ahora de los hijos de Daza. Es un poco complicadito esta parte porque ha habido muchas malas interpretaciones en cuanto a que si tuvo muchos hijos. No, en realidad lo que sí, hubo un hijo que era José Daza y otro que era Hilarión también, pero lamentablemente murieron de bebés, ¿no? O en el parto. No se sabe mucho detalle, pero según las actas de bautismo que les hicieron a los bebés, eh, fallecieron, lamentablemente, ¿no? Uno en la ciudad de La Paz y otro en la ciudad de Sucre. Pero entonces, en una tercera intento, se podría decir, nació Raquel Daza, que sería en sí la única hija que tuvo, que vivió y que dejó descendencia el presidente Hilarión Daza. Ahora, la vida de Raquel Hilarión Daza, y si no me equivoco, es su acta de casamiento, pero en Chile. Es un poco complicadito también y muy especial esta situación porque no vi ningún historiador que haya hablado mucho de esta documentación. En sí no encontré en otros libros, porque en realidad tuvo dos casamientos, y uno con Suazo Calahumana en La Paz. Aquí también está por acá su acta de casamiento. Y el segundo tuvo con un chileno, ¿ya? Ya muchos años después, en 1904. Aquí está, sí.
Entonces, y el primer casamiento que tuvo con Suazo Calomano lo tuvo a corta edad y igual tuvo no sé, tal vez podría haber sido un bebé que nació que pereció, perdón, en el parto o bien pocos meses después, pero igual hay un acta de defunción del bebé, entonces no pudo tener un bebé. Y su segundo casamiento ya fue en Chile con un alto diplomático y político muy influyente de esa época, con el nombre de Germán Contreras Sotomayor. En sí, la familia Contreras Sotomayor era una de las más ricas de Chile. Es un poco extraño esta situación, que se haya casado justo con la hija de Hilarión Daza. Y bueno, no hay mucha documentación ni libros. Yo estuve investigando bastante todos esos últimos meses y encontré, sí, muchos documentos respecto a esto. Esta familia Contreras tenía un castillo que era uno de los más ricos de la época en Santiago. Bueno, y hoy en día incluso siguen su descendencia como diputados, como políticos en Chile, ¿no? Bueno, en Chile es un poco distinto la situación en cuanto a hablar un poco de política. Son alrededor de 10 familias, ¿no? Dentro de la burguesía chilena que han estado gobernando en sí desde hace ya 200 años, desde la creación de la República de Chile. Y, y bueno, esto no es un secreto a voces. Y confirmé, hace 2 años estuve en Moscú y confirmé esto, hablaba con el embajador chileno en Moscú y le preguntaba alguna información para corroborar con alguna documentación que tenía y él me dijo sí, que efectivamente existen algunos, ya no serían Contreras Sotomayor, sino Contreras Daza, ¿no? O sea, hijos legítimos, bisnietos de Raquel Daza, que era hija de Hilarión Daza, y de Germán Contreras, y que aún siguen siendo, bueno, creo que en la gestión anterior del gobierno chileno, seguían siendo diputados. Entonces, ese Germán Contreras jugó un papel importante en 1904 cuando se suscribió el acta de paz entre Chile y Bolivia, porque él públicamente, ya hay archivos que los tiene el gobierno boliviano y el gobierno chileno, que dice, si yo gobernara, ¿no? En esas palabras dice, ¿no? Germán Contreras, si yo, cuando, textualmente, cuando esas tierras sean provincia chilena, o sea, refiriéndose al litoral boliviano, yo voy a gobernarlas directamente y voy a hacer uso de los recursos naturales de una manera efectiva, ¿no? Efectivamente tenía mucho poder y ni bien a los pocos meses de que se suscribe en 1904 el acuerdo de paz entre Chile y Bolivia, eh, él estaba en esa época como diplomático en La Paz y es así como se conoce también, ¿no? Con Raquel Daza, hija de Hilarión Daza, y se va a Chile, vuelve y eh, efectivamente a los pocos meses llega a ser una autoridad en el litoral boliviano, pero ya como provincia chilena, ¿no? Era un político importante en su época. Bueno, y esa sería de la descendencia de la única hija de Hilarión Daza. Lamentablemente existe muchísimo secretismo, a lo menos en Chile, respecto a su descendencia, porque eh, públicamente Germán Contreras, ya hemos dicho que era diplomático, político, influyente y esposo, hija de Hilarión Daza, dijo públicamente de que él tenía documentación muy delicada de su suegro. Entonces ahí uno nota que tal vez hubo alguna confabulación de parte del espionaje y del servicio de inteligencia chileno para dañar el gobierno de Hilarión Daza, ¿no? Y sabemos muy bien que Hilarión Daza cuando falleció, bueno, nos vamos un poquito a la vida de Hilarión Daza, él nació en 1840, un 14 de enero, y falleció en 1894, en 27 de febrero, y lo asesinado en Uyuni.
y fue asesinado porque él venía de 14 años de exilio, después de que le dan el golpe de Estado, a redimir, a reivindicar las acusaciones que le hacían, que en realidad era el primer juicio de responsabilidades a un presidente de Bolivia. Y él venía a hacer esa defensa y venía con toda una documentación, ¿no? Entonces, según el notario de la época que hizo el acta de defunción, dijo, ¿no? Aquí lleva una, y está la documentación, toda esa la tenemos en el libro, ¿no? Todo lo que estamos hablando lo tenemos en el libro documentado, ¿no? No estamos inventando nada. Y hay un librito, perdón, hay una maletita donde el notario pone, tiene sus enseres personales por orden, y otra maleta donde están sus documentos, ¿no? Entonces, lamentablemente, los documentos desaparecieron. La maleta de los documentos desaparecieron. Y la maleta de los enseres personales, con algunas joyas o con algunas ropa que tenía, fueron dados a la esposa de Hilario Daza. Y la maleta con documentación que realmente era lo sumamente importante y sumamente delicado, que incriminaba al gobierno de la época, coludido con el gobierno chileno, anglo-chileno se podría decir, de la época también. Incriminaba a Aniceto Arce, incriminaba a los varones de la Plata de la época, a Pacheco y a Campero. Entonces, obviamente, ellos no querían salir dañados y es por eso que lo asesinaron, porque si no hubiera tenido ninguna, ninguna culpa, Hilarión Daza lo hubieran dejado vivo. Lo asesinaron por un motivo. Y sus restos, bueno, al final vamos a hablar de sus restos ya terminando, igual no se sabe dónde está. Hemos hecho una investigación durante estos últimos 2 años para encontrar sus restos que están en Pulacayo. Hemos hecho, aquí vamos a mostrar algunas imágenes y que, porque cuando lo asesinaron en Uyuni, se lo trasladó al recinto minero de Pulacayo. Entonces, presumiblemente, lamentablemente no se sabe exactamente cuáles son. Presumimos que es este, ¿no? Porque no hay ninguna inscripción, nada. Son como los restos de Marcelo Quiroga, por ejemplo, ¿no? Se podría comparar, que se quiso desaparecer a propósito. Entonces, y venía con esa, volviendo un poco a la maletita, ¿no? Desapareció. Y lo que podríamos decir con un 99% de seguridad es que Germán Contreras lo tuvo en su poder porque hizo hizo la declaración en su época. Hay documentación donde declara que dice que él tenía documentación muy sensible de su suegro. Entonces, él supo utilizar esa documentación también para beneficiarse políticamente en esa época y posiblemente para ocultando esa documentación para beneficiar el acuerdo de paz entre Chile y Bolivia, ya que fue fatídico este acuerdo para Bolivia, a lo menos. Y, y Chile fue beneficiado al 100%, porque el, el la vía férrea que tenía que construirse era para beneficiar a los recintos mineros de Corocoro, Pulacayo, Huanchaca, con la minería de la plata, donde eran dueños socios Aniceto Arce, Campero, Pacheco, Argandoña, etcétera, con socios, y hay documentación de esos socios como O'Higgins, O'Connors, anglo-chilenos. Entonces, compartían intereses en la minería de la plata. Entonces, bueno, hasta los términos de rendición de Bolivia fueron para beneficiar a esos intereses de la minería de la plata, de los varones de la plata de esa época, que más eran anglo-chilenos que bolivianos. Entonces, ya para terminar, bueno, hablamos de Contreras Sotomayor, que tuvo un papel muy importante con la hija de Hilario Daza, Raquel Daza. Y volvemos a decir, es un secreto de Estado
Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que por seguridad nacional los archivos clasificados tienen que desclasificarse después de 10 años, ¿no? En muchos casos, cuando son muy delicados, se tardan hasta 75 años. En el caso chileno, tendría que también haber ya una desclasificación de esos archivos, ¿no? Entonces, en muchos casos, eso hablamos en alguna conferencia que tuvimos con los militares, es que aquí, por ejemplo, en el Archivo Nacional en Sucre, existen muchos chilenos que vienen a sacar un montón de información respecto a la Guerra del Pacífico, porque a ellos les beneficia, obviamente, es una seguridad de Estado, es una ciencia geopolítica, pero que ellos ven esa visión con la teoría Portales, que Portales es la símil a la teoría Monroe, a la doctrina Monroe de Estados Unidos, que ellos han visto siempre Chile de crecimiento hacia el norte, de expansión, así, para captar los territorios de Perú y Chile. Bueno, pero es otro tema. Y el servicio de inteligencia chileno entra al Archivo Nacional de Bolivia y saca la documentación que desea, ¿no? Como camuflados como historiadores o como investigadores. Bueno, están libres, la historia y la documentación tienen que ser libre para todos. Yo no estoy en contra que se les dé. Pero cuando los bolivianos van a Chile y quieren encontrar algún documento, a mí me pasó en alguna biblioteca o en algún archivo, lo tiene muy secreto y tiene motivos, ¿no? Porque eso es, imagínense si esta documentación y la documentación que la hemos publicado en el libro también se hubiera dado a luz y se hubiera analizado el 2017, si no me equivoco, fue cuando Bolivia fue a La Haya con el conflicto, ¿no? Marítimo con Chile ante la Corte Internacional. Chile se fue con una historiografía bien ampulosa y bien detallada. Entonces, y ellos siempre se pintan como las blancas palomitas inocentes, que no hicieron nada, que no mataron a nadie, que ellos más bien fueron las víctimas, y que Bolivia son tales cuales, y hay historiadores como Vicuña Maquena, que son muy duros con la sociedad boliviana y hasta racistas, terribles. Y, y lamentablemente en la historia, en la historiografía boliviana no hubo tal vez hubo una buena intención en el momento de la defensa marítima, pero hubiera sido bien con con un buen sustento de historiografía y para eh, dar a favor un poco esta situación y aclarar por qué esta documentación es sensible. En su época, Aniceto Arce, con nombre y apellido lo decimos, bueno, ya no hay nada que ocultar, tantos años, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Argandoña, Campero, etcétera, los varones de La Plata, estaban coludidos con los intereses chilenos, o con O'Connors, O'Higgins, socios de las minas de Huanchaca, Corocoro, Pulacayo, etcétera. Bueno, ya para terminar, entonces, ahí termina ya la genealogía de Hilarión Daza. Y mostramos ahora un detalle, bueno, algunas fotografías acá de Hilarión Daza, y para terminar, fue el presidente que más fotografías se realizó. Y de esa época es muy difícil encontrar fotografías. Y tuvo una hermana, ¿no? Que Josefa Daza, y bueno, existe ya la descendencia en Sucre, ¿no? Tuvo, Hilarión Daza fue de familia de origen humilde, desde cuna, ¿no? No fue ningún aristócrata para nada, porque formó su carrera militar desde abajo y fue escalando, ayudando a los gobiernos de esa época, ayudando primero a Melgarejo, pero después le quita la ayuda a Melgarejo porque vieron que ya estaba haciendo un poco de desenfreno Melgarejo y Agustín Morales le dice, bueno,
por favor, quítale ya tu ayuda porque tú eres el único que le está apoyando, tú eres su matón que va a pagar las sublevaciones en Cochabamba, Potosí, Sucre, La Paz, Santa Cruz. Le quita y ahí es cuando a Melgarejo lo matan en Perú, ¿no? Su cuñado. Entonces asume al poder Agustín Morales. Entonces Agustín Morales lo nombra como ministro de guerra, ¿no? Con un poco de agradecimiento. Luego Agustín Morales lo mata a su cuñado también. Entonces él, a Hilarión Daza, asume primeramente por, el mando presidencial momentáneamente por esa situación de que matan a Agustín Morales. Luego sigue siendo ministro de guerra de Tomás Frías en su primer mandato y en su segundo mandato. Se estuvo como 6 años antes como ministro, ¿no? Antes de ser presidente. Sí, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Alejandro, gracias por la charla. Nos has refrescado un poco la parte histórica de una parte de Bolivia, de las partes de los presidentes y todos los problemas que hubieron en esa época. Gracias nuevamente por la presentación. Dejo abierto el micrófono para cualquier persona que quiera hacer alguna consulta o un comentario. Adelante, por favor, Julio. Yo tengo una pregunta. Encuentro en Family Search que existe cerca de 4 o 5 hijos de la pareja Contreras Daza. ¿No existe descendencia de todos estos hijos? Hay un Hilarión Daza, Hilarión Contreras Daza, Elisa Daza. Hay como 4 hijos de esta pareja. Y me llama la atención también porque quién era la esposa de Daza, la señora Benita Gutiérrez, de qué familia venía. ¿Tienes tú alguna información sobre esta? Porque en uno de los documentos de certificado de nacimiento aparece Goitia Rodó firmado como padrino de una de las hijas de Raquel, junto con Benita Gutiérrez, que era la abuela. ¿Tienes un poco de información de esta familia Gutiérrez? Sí, efectivamente, Benita Gutiérrez era, dijimos que Hilarión Daza era de cuna humilde. Benita Gutiérrez era una aristócrata de La Paz, de una familia muy, muy rica. Y en sí, cuando, por ejemplo, bueno, cuando le dan el golpe de Estado a Daza, se fue con su esposa, con la documentación que pues, pudimos investigar, se fue a Francia con su esposa. Estuvo los 14 años con su esposa y se fue con su hija también, con su hija única, con Raquel. Porque incluso cuando lo encuentran el cuerpo, ¿no? Con 2 balas que le entran por el esternón y otro por el pulmón, y una salió a una medallita que tenía de su comunión hija. Ahí se le quedó la bala. Entonces, su hija estaba todavía de 15, 16 años. Entonces, eh, y a los 14 años, en 1894, vuelven con su hija, con su esposa. Y bueno, seguramente su esposo y su hija se quedan choqueadas porque matan al expresidente y no sabían qué hacer. Y a las 2 semanas, ahí está el acta de matrimonio, la casan a su hija, ¿no? Y eso me parece muy extraño. Y seguramente yo asumo que la casan a su hija en La Paz con el Pesuazo a la humana para cuidarla, ¿no? Seguramente había el miedo de que la maten también a su hija, y es por eso tal vez, no, yo estoy muy seguro de que la sacan del país, ¿no? Porque había ese peligro posiblemente de que a su hija también la quieran matar y la llevan a Chile. Ahí es donde este Germán Contreras aprovecha y le da ese salvoconducto y se casa con la hija. Y un poco símil, ¿no? Como en la época, en la Edad Media, ¿no? De las familias de la realeza en Europa, se casaban mataban, digamos, un rey, mataba al otro rey y si tenía hija, no la dejaba sola. Entonces se casaba a su hija o bien le daba un casamiento a sus hijos, no los dejaba solos. Entonces, y un poco también para
para imponer el poder, ¿no? Para que Chile imponga, diciendo, no, aquí yo impongo el poder. Perdedor, algo así, ¿no? Con ese pensamiento que tenía los chilenos. Y Benita Gutiérrez, y hay una investigación que estaba haciendo de Benita Gutiérrez que no está al 100% confirmada, porque en Pulacayo no hemos encontrado, al 100% no tenemos la seguridad de que estén sus restos. Sí hemos encontrado uno, que posiblemente no sea. Hemos contactado con el cementerio de París, con uno de los más antiguos, y ahí está un mausoleo de Daza. Y posiblemente la esposa de Hilarión Daza llevó ya el cuerpo, no muerto, a Francia, no lo quiso dejar aquí. Precisamente tal vez pensaron que iban a hacer una usurpación hasta de los restos de Daza. Algo malo, ¿no? Y Benita Gutiérrez se lo llevó sus restos a París. Y bueno, a su hija la dejó en Chile. Un poco novelesco esta historia de la esposa. Bueno, y me preguntaba otra también, me decía de Contreras, ¿no? Contreras que tienen sus hijos. Murieron, sí, 1 o 2 hijos de Raquel Daza, pero sobrevivieron 2. Raquel Daza con Germán Contreras en Chile, ¿no? Estamos hablando. Como le decía, estos no quieren dar mucha información, es una familia un poco burguesa, ¿no? De Chile, y no quieren dar mucho acceso a información, un poquito difíciles, pero lo poco que hemos podido investigar es que sus descendientes son políticos actualmente en el gobierno de Chile, y eso me lo confirmó el doctor de Moscú, Eduardo. Yo los son tan educados, tan Muchas gracias por la aclaración. Simplemente quería aclarar porque hay un error muy difundido de que Benita Gutiérrez perteneció a la familia Palacios, de la que yo desciendo, Palacios de la Paz. Y hay otro error también difundido en la que le ponen a la descendencia Gutiérrez en la familia de Sergio Gutiérrez, pero no está en ninguno de nosotros. Hay 2 hermanas, Juana, aparentemente 2 hermanas, una que es Juana Gutiérrez y la otra Benita Gutiérrez. Juana casada con Goitia Rodó y Benita con Hilarión Daza, pero no hay ninguna información acerca de los padres de estas 2 damas que aparentemente tuvieron propiedades en el Chapare, pero no hay ningún dato que confirme, y esa era mi pregunta, que las ponen erróneamente en el árbol de los Palacios Pinto y no corresponde que yo sepa a eso, y ando siempre buscando dónde puede estar, qué Gutiérrez puede ser. Muchas gracias. Un comentario, muy buena la conferencia, muy interesante. Una pregunta que tengo, si estos Daza profesores tienen algo que ver, que se sepa, con los Daza y la familia principal de la ciudad de Moquegua, Perú. Me decía que los Daza de Potosí tienen alguna relación con Daza de Moquegua en Perú. Correcto. Lo que podemos averiguar es que Daza entró, bueno, el abuelo, ¿no? Hablábamos, Melchor Daza, nació en 1791, y su padre Manuel Daza, y ellos entraron por Chile, ¿no? Por Chile y Potosí. Dudo mucho que haya llegado a Perú, la verdad. Los moqueguanos están en Moquegua desde fines del 17. Sí, habría que averiguar, sí, a ver si estamos en contacto y podamos armar alguna relación, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Puede ser. ¿Cómo no? Bueno, Sí, quedamos así. Gracias. gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Yo también agradecerle por su presentación, muy interesante. Muchos datos interesantes desconocidos. 2 pequeñas preguntitas. En general he visto el apellido del padre escrito como Groselle, así literal, ¿no? Usted lo tiene como Grossoleil.
Y la otra pregunta es con respecto a los hijos de Hilarión. ¿Son ellos hijos de Benita Gutiérrez, José Hilarión, Raquel, o son de otro origen? Sí, respecto a la primera pregunta que hacía, pues, efectivamente hay muchos errores en cuanto al nombre, digo al apellido de Grossoley, que es el original, y a lo menos se puede corroborar esto, que está en el mausoleo, se nota muy bien, pero aquí tenemos la transcripción que dice Marcos Grossoley, con una S, Grossoley. Y en el libro de Vidaurre, ejemplifica también, es, Vidaurre, del muy buen autor, lo recomiendo, que habla del presidente Daza, también verifica esto, como origen italiano, así como Galileo Galilei, entonces era Grossoley, ¿no? Entonces por eso es que su padre Marcos Grossoley. El detalle es que dice que cuando era niño le ponían algunos apodos, sobrenombres, entonces no, incluso él no podía pronunciar el nombre de su nombre, entonces él decía, y le no, ponía el sobrenombre de Chocholín, porque no podía decir Grossolín, ¿no? Entonces cambiaban su apellido, le decían Grossoley, Grossellé, Grossolín, Grossolí, Chocholín, ¿no? Entonces, un poco también cansado por eso, pienso, asumo, también la madre le pone Daza. Aparte, como dijimos que su padre, el Marcos, murió cuando Hilarión tenía 2 añitos, no estaba presente. El original es Grossoley. Y él firma, y aquí tenemos una firma, por ejemplo, hace rato mostramos de Daza, pero bueno, él siempre ha firmado solo como Daza, pero y en su acta de bautismo también no está de Hilarión, sino es Hilario, solamente Hilario, y eso es en conmemoración al santo del día, del 14 de enero, que era San Hilario. Aquí en un documento que tenemos del Ministerio de Relaciones Exteriores está como Daza, así simplemente firmado. Y bueno, respondiendo a la segunda pregunta que me decía, sí, solamente tuvo una hija, o sea, la que sobrevivió. Dijimos antes que tuvo dos bebés, y bueno, que fallecieron, que están en las actas de función, que no sobrevivieron a los pocos meses. Y la única hija, sí, Raquel Daza, nada más. Pero la descendencia también está aquí en la ciudad de Sucre, ¿no? De parte de la única hermana que tuvo Hilarión Daza, que es Josefa Daza, hermana de padre y madre de Juana Daza y Marcos de Toledo, y que sí tuvo descendencia, sigue habiendo aquí en la ciudad de Sucre. Sería la única Bolivia, ¿no? Buenas tardes. Una consultita. La señora Vilma Bayón también creo que escribió acerca de la genealogía del general Hilario, ¿no? Bueno, Hilario, su verdadero nombre, Hilario, ¿no? Hilarión Daza. No sé si la conoce a su pariente. Sí, sí. Vilma Bayón hizo un trabajo muy, muy bueno a la genealogía de Hilarión Daza. Muy acertado. Ella, por ejemplo, dice, porque se nombra mucho, ¿no? Y esos rumores, cómo es el servicio de inteligencia chileno desde esa época, ¿no? Porque le dicen a Hilarión Daza que ocultó, hay 10 mitos, ¿no? Que desmitificamos en el libro, ¿no? Ocultó la carta por carne a balear, se fue de la guerra, escapó del país, era luego hay otro mito, era de padre, o decían que era su padre, era un cirquero que tragaba sapos, luego decían que vendía fósforos, que era pobre, bueno, efectivamente era de cuna pobre, ¿no? Exactamente, exacto. Pero, sin embargo, en esa época, por ejemplo, dice Bayón, Vilma me dice, ¿no? Vilma Bayones. ¿No? Vilma Bayón. Bayón, por ejemplo, dice un detalle que me llamó la atención, que dice que ella encuentra eso en el acta de defunción del padre de Hilarión Daza, dice, le ponen Don Marcos Grossoley, y en esa época, dice Vilma Bayón, ponían Don a una persona que tenía un cierto estatus en la sociedad, a lo menos aquí de Sucre.
Ahí un poquito ella mismo dice desmitifica, entonces queda desmitificado de que fue un tragasapos, que era un héroe y que no sé qué, entonces tuvo impacto, ¿no?, en la sociedad, pero no lo hubieran puesto el don más. Eso me llamó la atención de Vilma Bayón. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, por favor. Y la palabra, querido Pepe, no sé si ahora me oyen bien porque he cambiado a mi computadora, ¿sí? Sí, perfecto, te oye. Lamentablemente no pude hacer una buena presentación de mi amigo Alejandro, pero bueno, ha sido una conferencia muy, muy interesante. Lo que quiero saber, querido Alejandro, vos vienes a ser sobrino, nieto, bisnieto de Hilarión Daza, ¿por qué lado? Eso quisiera que nos cuentes. Sí, efectivamente, en eso estábamos mostrando un poco, no hablé mucho de eso. Bueno, no me gusta mucho hablar de eso, más que todo mi intención al sacar el libro es de dignificar y de mostrar un poco la imagen tan olvidada y tan denotada, siniestrada de Hilarión Daza, ¿no? No tenemos ni un busto, ni un monumento, ni una plaqueta, ni una calle, absolutamente nada, al contrario, está denotado como un mal presidente, y eso es totalmente erróneo, porque eso fue inculcado por el Servicio de Inteligencia chileno de esa época, para tener un ejemplo mal, ¿no? Para que digan, miren, los bolivianos son así, ¿no? Los chilenos, en cambio, hemos sido las víctimas, ¿no? Ese siempre ha sido el discurso. Por eso se han puesto la carta que se ocultó, y eso es mentira. Esa época no había telégrafo, por ejemplo. Entonces, no, el Chasqui Colque, hay un diario del Chasqui Colque que está escrito día 1, día 2, día 3, que desde Antofagasta llegó a la carta a La Paz, la sede de gobierno de esa época que estaba, cuando derrotaba la sede de gobierno de Sucre, La Paz, pero esa época en carnaval, sí, efectivamente estaban haciendo carnaval, ¿sí? Pero ni bien recibe, entonces el Chasqui Colque en su diario dice, lee la carta a libertad de Hilarión Daza, y el presidente en el momento llamó a una junta ministerial para todas las fiestas que había, corrida de toros, fiestas de... Entonces, mi intención más que todo era eso. Yo en el libro ni siquiera pongo mi nombre, ¿no? Mi objetivo, por ejemplo, este año se cumplen los 130 años de su asesinato, en 1894. ¿No? Entonces, el motivo más que todo de esto, de esta investigación hace 3 años, era que mi abuela me instó un poco y me dio alguna documentación que había, y me puse a revisar algunas cartas, documentación que había de la Daza. Entonces, y mi abuela, entonces, eso recibió de su abuela, que era sobrina directa de la Daza, o sea, de la hermana, de la única hermana que tuvo la Daza, en la ciudad de Sucre. O sea, ellos nunca salieron de Sucre y se quedaron acá, ¿no? No como su hija, que Daza, que por las circunstancias del asesinato de su padre tuvo que huir a Chile. Gracias, querido Alejandro, muy bien. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario más, por favor? Buenas tardes, distinguidos señores del grupo de genealogía. Quisiera hacer un comentario al respecto. Una coincidencia podría decirse que se presenta en dos personalidades de nuestro país, como es el general Hilarión Daza, que viene a llevar el apellido de su señora madre, y coincide con Simón Patiño, que prácticamente hace algo parecido, probablemente por circunstancias diferentes. Y la pregunta para el distinguido expositor sobre el abuelo del general, Melchor Daza, si se tiene más información al respecto, ya que ha protagonizado un papel importante durante la independencia en el departamento de Potosí. Muchas gracias. Respecto a Melchor Daza, yo la verdad encontré esta información circunstancialmente, porque
solamente en el libro de Vidaurre, del presidente, no, lo recomiendo, es un muy buen libro, muy buen, al 100%, tiene alrededor de 300 cartas, documentación fidedigna sobre el libro de Vidaurre, del presidente Daza. Y bueno, hacemos algunas investigaciones. Melchor Daza, bueno, ya dijimos, ganó las batallas de Yanacocha, Socabaya, contra el Perú, mandado por era peruano, pero estuvo él ahí. Luego también en la batalla de Ngavi, fue un militar excepcional. Gracias a eso, el premio lo dieron al diputado de Potosí y firmó el acta de independencia el 6 de agosto de 1825. Pero también está, aquí tenemos, vamos a mostrar una imagen, está inscrito su nombre en la plaza central de la ciudad de Potosí como libertador, como emancipador de la... como emancipador ya desde el 10 de noviembre de 1810. Aquí el tercero de abajo, vemos, ¿no? Pedro Costas, Diego Barrenechea y Melchor Daza. Y también existe un cuadro conmemorando un poco también una escultura bien detallada en la Casa de la Libertad de Sucre. Esto está en Potosí, en la plaza central. Héroe, fue uno de los héroes principales del grito de la independencia. También estuvo con Mariano Toro, ¿no? Que ha sido asesor de Antonio Barrero, y sería muy importante, ¿no? Más que todo para los potosinos, rescatar la imagen de Melchor Daza. Sí, y lo que me decía respecto a Patiño, es extraño, ¿no? En esa época, si no me equivoco, también cuando no tenían, creo que Patiño no tenía mucho afecto hacia el padre, creo que era algo así, ¿no? En este caso, con Hilarión Daza, han habido muchos autores que han dañado, ¿no? Alcides Arguedas, O'Connor Darla, un montón de autores que han dañado la imagen de Daza, está por demás decir, y que decían, no, que era un iletrado, un ignorante, que no tenía principios, un inmoral, etcétera, y que no amaba a su padre. En una de esas ocasiones decía que no recordaba ni la memoria de su padre, pero sin embargo existe una carta, y si no hubiera recordado la memoria de su padre, no hubiera puesto un mausoleo, no hubiera, él, hay una carta donde dictamina, le manda a uno de sus ayudantes en la ciudad de Sucre, dice, por favor, recoge los restos de mi padre, que estaban en un nicho común, pobre. Recoge los restos de mi padre y júntalos con los de mi madre, arma un mausoleo, manda un dinerito para darme un mausoleo. No creo que haya habido mala relación con su padre, pero sí, al haber la ausencia de su padre, pues la madre tal vez dijo, bueno, Daza, y además en esa época tal vez el apellido Grosoley, como decían hace rato, no podían pronunciarlo, le ponían de ese apodo Checholín, Grosolín, y había confusión en su apellido. Muchas gracias, efectivamente. Yo tengo una pregunta y una duda, porque tengo entendido que dijo que la familia Daza era una familia muy pobre. No sé si estoy correcto, y que era de pocos recursos, y que se hizo prácticamente de la nada. Yo tengo entendido que esta familia en concreto, la de Melchor Daza Lloré, tiene una enorme descendencia hoy en día en Bolivia. Entre ellos tenemos a uno de nuestros académicos, porque yo me escucho muy mal. Tenemos a nuestros académicos, Daza Rivero, que es descendiente también de él, y conocí personalmente en Bolivia, Cochabamba, al papá, que era el doctor Ernesto Daza Condarza, que era de una familia muy de antaño y antigua en Potosí, como la de Melchor Daza Lloré. Ahí no estoy un poquito, tal vez muy confuso en
al entender lo que usted habló sobre Hilarión Daza, que pertenecía a una familia muy humilde y sin recursos. Creo, por el contrario, que Melchor Daza Lloré era de una familia muy pudiente. Sí, efectivamente. Un segundo. Efectivamente, tiene usted mucha razón. El abuelo, Melchor Daza, era de una familia muy pudiente y tenía muchas propiedades en los Intis, en Potosí. Tuvo una muy buena educación para su época, era muy buena. Lo que pasa es que era eso Potosí. Muy aparte ya, te puedo decir muy aparte ya muchos años después. Melchor Daza nació en 1791. Daza nació en 1840, o sea, 50 años después. La familia migró a Sucre, ¿no? Pero no toda la familia, sino una parte. Entonces no era tampoco un abuelo directo, sino era un tío abuelo. Tío abuelo. Entonces, y ahí un poco se empobrecieron en Sucre. La madre de Daza. Muchas gracias. Yo tengo una sugerencia. Se ha hablado de Melchor Daza y nos gustaría tener más información de él, porque en la academia estamos pensando hacer una publicación sobre algunos firmantes del Acta de la Independencia. Entonces sería interesante poder incluirlo a Melchor Daza en esta publicación, pero para eso agradecería a Alejandro que nos proporcione toda la información que pueda tener respecto a él. Con mucho gusto, por supuesto. Mando toda la documentación. No se escucha. Acérquese un poco más al micrófono, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Enviaré toda la documentación sobre Melchor Daza. Con mucho gusto. Gracias. Freddy, creo que tenías alguna consulta. Sí, tengo un poco de curiosidad en conocer un poco más sobre la relación que tuvo Hilarión Daza con Julio Méndez. Sé que Julio Méndez es un tío antepasado, digamos, no directo. Tengo entendido que él apoyó en algún momento a Hilarión Daza y por eso probablemente junto con él también sufrió alguno de los castigos políticos por la forma como en su momento se lo interpretó a Daza, ¿no? ¿Puede comentar algo al respecto? Se refiere al doctor Julio Méndez Cochabambino, ¿sí? Ministro de Instrucción Pública del gobierno de Hilarión. Correcto. Sí, bueno, es que no era el único. O sea, hace el 2019, como ejemplo, en el 2019 hubo una investigación militar en Potosí, donde se descubrieron algunos cuerpos de los soldados de Daza. Y en esa época hay documentación militar secreta, incluso que un militar de esa época dijo, esto hay que mostrarlo, eso no puede estar oculto, porque ni bien los derrocan, le dan el golpe de Estado a Daza, hablar de Daza era pecado, era para que te asesinen. Entonces, y los colorados de Daza, que eran ahijados, muchos, los trataban muy bien, se llevaban muy bien con Hilarión Daza, eran muy fieles y muchos de ellos seguían diciendo, no, ya no vamos a apoyar a Campero, sino vamos a seguir, nuestro presidente es Daza, no Campero. Entonces los asesinaban y en la documentación dice el quintar, ¿no? Los quintaban y eso significaba que de cinco en cinco, a los soldaditos bolivianos matando a bolivianos en plena guerra del Pacífico. En diciembre de 1879 los mataban. Tienen su nombre, decían, los quintaban, de 5 en 5 y los enterraban. Y fue una masacre total, ¿no? Que
muchos de ustedes han debido ver, por ejemplo, Amargo Mar, ¿no? Ahí muestra mucho de la verdad, de cómo fue la confabulación terrible que hicieron el gobierno de esa época, porque fácilmente Hilarión Daza hubiera dicho, no, yo desde mi silla presidencial voy a mandar un ejército a que pelee con Chile. No, él dijo, yo voy a encabezar y voy a ir. Y él con arma en mano, con fusil, comandó el ejército y fue a la batalla. Lo que pasa es que en el transcurso, en esa época, en ese momento, él dejó a una junta de gobierno, dejó a una junta ministerial, un presidente que ocupe la silla presidencial mientras él estaba en la guerra. Entonces ellos confabularon junto con, y existe mucha Congeló la imagen desde Yacuiba. junto con el gobierno chileno de esa época. Entonces, estaba muy mal hablar en esa época de Daza. Y el gobierno chileno fue el principal impulsor de esa situación. Entonces, Julio Méndez también fue denotado de una mala manera por apoyar tanto a Daza. Y hasta en los libros de historia de la época, de nuestra época vemos, ¿no? Cómo está denotado la imagen de Hilarión Daza, y eso fue metido desde 1904, desde la alianza, desde la firma del Tratado de Paz entre Chile y Bolivia, para socavar la moral boliviana. Gracias. Sí, muchas gracias porque, bueno, yo lo seguí bastante a Julio Méndez por el cierto parentesco y entiendo que estaba considerado como una mente brillante, un estratega. De hecho, había propuesto una estrategia para la defensa del Pacífico, ¿no? Que en su momento se lo presentó, pero entiendo que en el Perú lo denostaron eso. Vaya a saber por qué razón, pero nada raro que sea por todo este teatro que hubo con respecto a la guerra del lado de Chile. Y, y me extrañaba que un hombre tan brillante como él hubiese apoyado a una persona claramente antiboliviana, a lo mejor, o totalmente despreocupada del destino de Bolivia. Esto como que me da a entender que fue más una especie de lo que en nuestra época ya sería una acción mediática. En esa época se ve que ya lo manejaban bastante bien en el lado chileno, ¿no? La política del lado chileno con respecto a la guerra sobre todo. Así que interesante punto de vista. Gracias. Dijo usted que se publicó un libro sobre el general Daza recientemente. ¿Cuál es su título? Sí, efectivamente, es el libro del presidente Daza, el general Hilarión Daza, presidente de la República de Bolivia, la geopolítica de la guerra del Pacífico. Entonces aquí ejemplificamos más que todo la documentación, ¿no? que ha estado oculta. Hemos visitado bibliotecas, centros de investigación en Chile, en Francia, donde hay mucha documentación, que ha estado 14 años él viviendo Daza, y están en manuscritos de él, ¿no? Explicando a detalle los gastos que ha hecho en la guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Cuántos gastos ha hecho, qué órdenes ha dado, qué contraórdenes le han hecho, cómo en el escalafón militar, y a lo menos en una guerra, ¿no? Si dices una orden, vamos a tal lugar con tantos hombres y con tantos recursos, y si no hay una obediencia, entonces acarrea muertes eso. Entonces, ejemplifica a detalle esto, ¿no? Con toda la documentación correspondiente. El libro está disponible en todas las librerías de aquí de la ciudad de Sucre, en La Paz también. Y bueno, por los que deseen, pues lo contactaron también. Mi objetivo más que todo es elevar los valores cívico-patrióticos este año, del bicentenario más que todo, ¿no? Ya que Daza ha sido tan olvidado y vilipendiado.
Ese es más mi objetivo. Y el 23 de marzo vamos a hacer una actividad con los militares aquí también. Estamos viendo ya para traer los restos del avión DASA y que estén aquí en el cementerio general de Sucre con sus padres. Es un poco engorroso esto porque se lo tienen que hacer con Cancillería, etcétera, pero bueno, gracias a Dios ya se están dando las cosas para que venga un presidente más aquí a Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón, pero tengo otra pregunta también. ¿Usted tiene idea quién era? Tengo idea de que el papá de Juana Daza, ella era hija natural de un señor José Daza. ¿Quién era el abuelo? O sea, ¿dónde entronca Juana Daza con Melchor Daza? Para poder tener un poco la línea directa de Juana Daza, la mamá, con la familia de Melchor Daza. ¿Tiene usted esa liga o está incompleto por ser ella hija natural de José Daza? Efectivamente, por ser hija natural está un poco, no hay mucha documentación, pero sí yo armé, si quiere le envío el árbol, la línea que armé con alguna documentación y sí. Pero sí, obviamente, como le decía, Melchor, sí, una familia pudiente en Potosí, y bueno, ya la familia pobre estuvo en Sucre. Entonces, Juana Daza se quedó ahí. Le envío la guía. Muchas gracias y felicidades. Muy lindo trabajo. Gracias a usted. Un comentario que hago Buenas simplemente tardes, por ¿puedo participar? Buenas Adelante. tardes, ¿puedo participar? Sí, Sí, Efraín, ¿puedo adelante. participar? Ya, Adelante, un Efraín. saludo. Ya, muy buenas tardes, un saludo cordial desde la ciudad fronteriza de Yacuiba. Me encuentro aquí en el borde donde empieza y comienza muy interesante, muy apasionante la exposición, sobre todo en mi caso, me voy a presentar, soy el profesor de Ciencia Social e Historia, soy el profesor Efraín Martínez Coronado. De antemano, me interesaría comprar el libro, por favor, si el señor que está dando la conferencia puede enviar algún número para que uno se pueda comunicar. Ahora, quería puntualizar, bueno, dentro de nuestra sociedad boliviana, ¿no? La gente común, hay muchos mitos sobre Melgarejo, sobre el general Hilarión Daza, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta va, sabemos que cuando se lo baja del gobierno, cuando el general es víctima del golpe de Estado en plena guerra, el general se va a Francia, no se va al exilio con su esposa y su hijita. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde? Bueno, según lo que yo he podido leer, lo que me he podido informar, se dice que durante los 14 años que estuvo el general Daza en Francia, en Europa, se culturizó, que inclusive aprendió idioma. ¿Qué hay de cierto eso? Y por otro lado, el señor Marcos Grossoley, ¿de qué nacionalidad era? Ya mucho se dice que era francés, que era italiano, por un lado. Por otro lado, ¿qué ha podido investigar usted sobre la retirada de Camarones? Sobre la retirada de Camarones. ¿Hasta dónde es cierto? ¿Realmente se atribuye eso al general Daza o es algo que se lo inventaron al general Daza, como ya a estas alturas del tiempo, según muchas investigaciones, aunque algunos no lo quieren entender, sabemos que el general Daza, y eso está documentado, no escondió la información de la invasión chilena al carnaval, como siempre, como algo que también que está arraigado dentro de las clases medias, dentro de la clase corriente de nuestra sociedad boliviana. Eso sería mi consulta desde Yacuiba. Un saludo y está interesante la conferencia. Gracias. Sí, profesor, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, le dejé un mensajito con el número de WhatsApp para cualquier detalle después de la conferencia. Bueno, respondiéndole, efectivamente fue 14 años, ¿no? Obligado porque primero pidió asilo a la Embajada de Estados Unidos, pero obviamente la Embajada de Estados Unidos con el imperio británico de esa época estaban unidos para apoyando a Chile, ¿no? Y eso existe en la documentación, claro, bien clara, porque había intereses en el guano y el salitre con las empresas anglo-chilenas. Entonces tuvo que huir de miedo por su vida con la esposa y su hija y estuvo 14 años. En esos 14 años sí se culturizó y ahí es donde en el libro tenemos el documentito de que ahí escribe los detalles de respondiendo al juicio de responsabilidades que le estaba haciendo Campero y Aniceto Arce en esa época
a presidente Daza. Entonces, si él hubiera sido el culpable, si él hubiera hecho algún daño, si él no hubiera sido patriota, se hubiera quedado en Francia. ¿Qué tenía que hacer en Bolivia? Pero él dijo, no, yo voy a ir a defender y con la documentación a Bolivia al juicio de responsabilidades que me están haciendo en Sucre. Y volvió en barcos, entró por Antofagasta, por Uyuni, pero no llegó a Sucre, ¿no? En Uyuni es donde lo matan, pero él su objetivo era llegar a Sucre. Entonces, efectivamente, aprendió sí muchos idiomas porque, bueno, su padre era italiano, era de Piamonte. Entonces, fue a aprender italiano, fue a aprender francés a la fuerza, estando 14 años en Francia. Y sí, era de Piamonte. Bueno, hablamos de la retirada de Camarones. Y les aconsejaría ver Amargo Mar, la película Amargo Mar, como bolivianos, como patriotas. Yo pienso que es obligado ver. Es una película muy bonita de los años 80, y es antiguita, pero muy bonita, muy bien documentada, y para que haya un contexto más general. Pero en las documentaciones que hemos visto, efectivamente él daba órdenes y había contraórdenes, ¿no? Entonces había traiciones, sublevaciones dentro del mando militar, y ahí estaba Campero. ¿Y quién le instaba a Campero para que, ojo, Campero fue el que le dio el golpe de Estado a Daza? ¿Quién le instaba a Campero? Pues Serapio Reyes Ortiz, y Serapio Reyes Ortiz y Justiniano, que era un cónsul chileno, por ejemplo, que le manda a Daza dos cartas, ni bien el 14 de febrero de 1869 existe la invasión a los puertos de Antofagasta, el cónsul chileno le manda dos cartas a Daza y le dice, no hay peor verdugo que el peruano, ni mejor amigo que el chileno, le dice a Daza. Y le estaba diciendo, únete a nosotros, o sea, le estaba pidiendo que traicione. O sea, se lo quería comprar a Daza. Y Daza, al día siguiente, saca en los periódicos en La Paz y lo muestra. Dice, miren cómo los chilenos me quieren comprar. Entonces le dice, cómo estos mapochos, ¿no? Les decía, los mapochos, y esas cartas que saca Daza se llaman cartas del cuchillo corvo, ¿no? Porque los chilenos usaban un cuchillo así curveado, ¿no? Entonces, no, nosotros no vamos a traicionar a Bolivia y vamos a defender nuestra alianza sagrada que tenemos con Perú, y nos vamos a defender en contra del invasor chileno. O sea, a partir de ese momento, no sé, yo digo que los chilenos se dieron cuenta de que Daza no podía ser comprado, pero sí podía ser comprado Argandoña, Campero, Aniceto Arce. ¿Por qué? Porque eran empresarios, eran socios en las minas de La Plata con los chilenos, y por eso es que Campero, asesorado con el dinero y con la inteligencia del servicio de inteligencia chileno, derroca a Daza. Entonces, la retirada de Camarones es una hechura, es algo planificado al 100% por los chilenos, obviamente ayudado por los mandos medios militares bolivianos, incluso en Canchas Blancas, ¿no? Creo que hay un autor de Canchas Blancas también que sabe mejor que yo esto, de Tarija, y si no me equivoco, Campero también mató a muchos que ganaron en Canchas Blancas, los mandó a matar, o sea, matándose entre bolivianos en plena guerra del Pacífico. Increíble. Gracias. Muchísimas gracias. No olvide el número, por favor, enviarme ya para comprar el libro. Sí, está bien, gracias. Muchas Sí, gracias. para que aquellos que les interese, por favor, pueden tomar nota. El teléfono que nos ha pasado es el 69 49 95 65. Repito, 69 49 95 65. Gracias. María del Pilar, creo que quería comentar algo. Sí, el título del libro, por favor.
Sí, el título del libro es El presidente Daza, General Hilarión Daza Grosolay, presidente de la República, y la geopolítica en la Guerra del Pacífico. Más que todo decimos en la geopolítica de la Guerra del Pacífico porque hace unos 10 meses más o menos trajimos aquí a la Universidad de San Francisco, había un premio Nobel de la Paz, un mexicano, Alfredo Calife Rame, y que hizo un pequeño comentario del libro, ¿no? Y un poco nos asesoraba, este premio Nobel, eh, porque este señor ya mayor, pero con una sabiduría tremenda, mexicano, que estuvo en Sucre, nos ayudó un poco, cómo es esto de la geopolítica, ¿no? Decía, cómo ustedes bolivianos no tienen un centro, un instituto de geopolítica, y los chilenos lo tienen y lo tienen muy claro, con la teoría Portales, que saben, o sea, de expansionismo. Y nosotros, y eso es lo que hablamos en las reuniones con los militares en el Museo y muchos de ellos, ¿no? Coroneles, capitanes, pero sí, tenemos que armar más que todo esto para los militares, porque si un país no tiene una institución de geopolítica, ¿cuál es la visión del país, ¿no? De defensa de los recursos naturales, defensa de, lo, de nuestras fronteras? Y Chile, en cambio, lo tiene desde hace 200 años, bien claro, punto uno, punto dos, punto tres, a dónde están apuntando ellos. Nosotros, como Bolivia, no tenemos una visión, lamentablemente. Tenemos que, pero no es tarde, ¿ya? En esto del bicentenario, o sea, podemos tener una gran oportunidad para armar esta geopolítica boliviana. Gracias. Muchísimas gracias. Yo he aprendido un poco de eso estudiando aquí la historia de Estados Unidos y la doctrina de Monroe y todo eso. Siempre me ha interesado mucho y siempre he visto esos lados y esos intereses globales y de los Estados Unidos en mis cursos de historia acá en Estados Unidos. Sí, sí, es cierto y es muy importante eso. En Bolivia los militares, por ejemplo, decían aquí que ellos se van a especializar a Chile. Imagínense, un militar boliviano tiene que especializarse en Chile para geopolítica. ¿Y qué cree que va a aprender en un instituto de geopolítica chileno? El pensamiento chileno de expansionismo. Pero eso a veces hay potencias también que no dejan que las potencias pequeñitas, ¿no? Como Bolivia, se desarrollen. Pero nosotros tenemos que empezar ya a tomar eso, ¿no? Por eso este premio Nobel, Alfredo Calife, dijo, vamos a imponer unas materias de geopolítica aquí en San Francisco Javier, que es muy importante este detalle para la doctrina Monroy, por ejemplo, es una copia fiel de la doctrina Portales chilena, porque Portales era un pensador de la época, de hace 200 años, y tiene muy símil a la doctrina Monroy. Por ejemplo, la doctrina Monroy, uno de sus puntos en Estados Unidos dice que es, y tal vez como estadounidenses están en la razón, ¿no? No vamos a juzgar aquí, pero como Estado estadounidense dicen, no, nosotros, si es de seguridad nacional, en el Departamento de Homeland Security, ¿no? Si es de seguridad nacional y un recurso natural que sea vital para nuestros ciudadanos estadounidenses, como ser, qué sé yo, la electricidad o el agua, no sé, etcétera, o el litio, no sé, algún mineral, y tenemos toda la libertad para poder conseguirlo de cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? En otras palabras, poder obtenerlo libremente. Y eso también se ejemplifica cuando hay un decreto del presidente Garfield, época de la Guerra del Pacífico, un poco más antes, en 1865, si no me equivoco, donde el presidente Garfield de Estados Unidos saca este decreto y dice, eh, todo ciudadano estadounidense, y es público, eso lo pueden ver en las páginas web del gobierno de Estados Unidos. Entonces, dice, todo ciudadano estadounidense está libre de poder obtener los recursos naturales del guano y el salitre en territorio peruano, no ni siquiera boliviano, porque el guano y el salitre más rico, más abundante, era en territorio peruano, no tanto en el boliviano. Por eso los chilenos querían más llegar a Perú, no tanto a Chile, no tanto a Bolivia, perdón. Bolivia estaba solamente en el paso, ¿no? Lamentablemente. Y daba así vía libre. Decía, cualquier ciudadano estadounidense tiene la libertad, ¿no? Y sin consecuencias de obtener
¿Por qué? Porque ellos ya lo veían con la doctrina Monroe, porque era de seguridad nacional para alimentar, para fertilizar, perdón, los campos estadounidenses de maíz, etc. Básico para alimentar a su pueblo. Posiblemente para ellos tenían razón, pero para nosotros, lamentablemente no. Gracias. Muchísimas gracias. Una última consulta, ¿puedo? Perdón. Claro que sí. Ya, realmente está muy interesante, apasionante la exposición, la conferencia. Ahora, para los que hemos leído, bueno, en mi caso, he leído a diversos autores sobre la vida y obra del, eh, del expresidente, el general Hilarión Daza. Y en lo que pude leer, se dice que cuando está en el gobierno el general Mariano Melgarejo, y hay una intentona de hacerle golpe de Estado. Para ese entonces, Daza se encontraba en Sucre y a Sucre se le encomienda llevar la noticia de una sublevación contra el general Mariano Melgarejo. Y Sucre logra llevar ese mensaje, ese aviso hasta La Paz de Sucre en caballo, en esa época cuando no había el automóvil, no había el tren, ¿no? Y en caballo se dice que, bueno, mi pregunta va, ¿usted qué ha podido, o sea, con la documentación a la que ha podido acceder, de las cartas, de eso que tiene, ¿no? ¿Usted que se puede confirmar que efectivamente Daza realizó esa hazaña de llegar de Sucre a La Paz en 2 días, creo, o en 3 días, en una época cuando no había locomotoras, cuando no había vehículos, no había, ¿no? Lo que ahora se conoce, los autos, los camiones, flota. Eso por un lado. Y por otro lado, la invasión chilena se produce el 14 de febrero, ¿no es cierto? La invasión chilena. La defensa de Calama se produce el 23 de marzo de 1879 y el 17 de abril, 16 o 17 de abril de 1879 con su ejército. La pregunta es, ¿qué ha podido usted investigar en base a los documentos, a las cartas que tiene, ¿no? Que usted, a las que ha podido acceder y la documentación que tiene de sus antepasados? ¿A qué atribuye Daza el no haber, anticipado su ataque o la recuperación? Como le digo, si la invasión chilena se produjo el 14 de febrero de 1879, la defensa de Calama el 23 de marzo y el general Daza como capitán general, como presidente y capitán general del ejército, recién va a salir con el ejército boliviano de La Paz en abril de 1879 a Tacna. Esa es mi consulta. Muchas Sí, perfecto. Entonces, decía primero de la carta. Entonces, es verdad, efectivamente, cuando él tenía 20 años, si no me equivoco, era en 1860, 22 años tenía, en 1862, y Melgarejo estaba en el poder y era un poquito desenfrenado, obviamente, y tenía muchas sublevaciones en muchos puntos del territorio boliviano, y en esa época había en Sucre una sublevación para derrocar a Melgarejo. Entonces, Daza era conocido como el soldado mandón, era un poco como militar, ¿no? Y destacaba un poquito siempre entre los soldados. Entonces dijeron, ¿quién quiere llevar esta carta? Y él se ofreció, yo voy y llevo. Entonces, y le entregas en manos al presidente Melgarejo. Entonces, en 3 días, ¿no? A lomo de mula y de caballo fue, y dice que estaba lloviendo en esa época, era mes de lluvias, llegó, no sé cómo llegó, la verdad, increíble, porque no había ni telégrafo, pero lo que sí hay la documentación que pasó Sucre, Potosí, Potosí, Oruro, Oruro, La Paz, y cambiando, o sea, cambiando caballos, sí, los caballos descansaban, ¿no? El jinete no descansaba. Y entonces llega a Palacio Presidencial y Melgarejo no le cree, le dice, que este loco, dice, me está mintiendo, ¿cómo va a llegar? Pues en 3 días. El Chasqui llega en una semana, tú no puedes llegar en 3 días. El periódico de Sucre llega en una semana, en 7 días. Entonces no le cree, y como era bien desconfiado también Melgarejo, le dice, no, al calabozo. Y yo voy a confirmar si esta carta es verdadera en 4 días más, o sea, para que se complete 7 días, cuando el Chasqui con el periódico venga y me diga que efectivamente hay una sublevación en Sucre. Entonces, hasta mientras,
al calabozo. Y si es mentira, yo te fusilo, te hago fusilar. Y si es verdad, ya, te voy a premiar. Efectivamente llega el Chasqui con el periódico, lo premia, ¿no? Lo saca del calabozo a Daza y lo premia y lo hace, le pone a cargo de un escuadrón, de uno de sus escuadrones. Pero no duró mucho tiempo porque al un mes fue a pagar otra sublevación por el Chaco. Entonces, ahí es donde empieza en sí la carrera de Daza. Entonces, se hace conocer como un buen militar, un buen soldado que recibía órdenes y que apagaba sublevaciones. Entonces, muchas veces estuvo incluso en Antofagasta, en Chile, antes de ser presidente, estuvo como 5 veces apagando sublevaciones. Ya lo conocía en Antofagasta, en Mejillones, conocía el terreno. Es por eso que en 1879, cuando dice vamos a hacer la guerra, él no lo piensa 2 veces, dice ya, vamos a la guerra, porque él estaba acostumbrado a estar en la guerra, pero a poner el pecho a las balas directamente, no estar sentado en el sillón presidencial y dar órdenes por aquí y por allá, no. Él iba en persona. Es por eso que ni bien se enteró que había una invasión a los puertos del Pacífico, en Antofagasta, él no la pensó 2 veces y llamó a una junta ministerial, nombró a un presidente momentáneo de esa época, porque él dijo, yo voy a ir a comandar el ejército, y reunió a los soldados, regimientos en Sucre, en Cochabamba, armó, o sea, para la época podemos comprender, no era fácil armar una guerra, llamar a convocar a la guerra. Tengamos en cuenta que un año antes, en 1878, hubo un tsunami tremendo en la guerra, en las costas del Pacífico, perdón. Y de ese detalle Chile se aprovecha, ¿no? Qué insolente, ¿no? Los chilenos, cómo se aprovecharon de que había un tsunami que arrasó todas las costas bolivianas. Incluso hay cartas que Daza, un año antes de la guerra del Pacífico, manda al presidente peruano, porque era más fácil de una provincia peruana llegar a Antofagasta que desde La Paz o desde Potosí a Antofagasta o a Mejillones, porque por mar era más fácil. Entonces mandó una carta al presidente peruano diciendo, por favor, ayuda, necesitamos agua potable, vituallas, pan. Nuestros pueblos de la costa están asolados. Y el presidente peruano ayudó, mandó esas vituallas, ¿no? Era efectivísimo en cuestión de estrategia militar, general Daza. Y como dijimos anteriormente, cuando hubo el 14 de febrero, en la mañana de 1879, la invasión de los puertos de Antofagasta, la noticia por el Chasqui Colque, que en 1819, por ejemplo, Chasqui Colque, de esto Evo Morales, por ejemplo, en 1819 incluso hizo publicar el diario del Chasqui Colque. El Chasqui Colque es el que llevó la carta, la estafeta Colque, desde Antofagasta hasta La Paz, donde se encontraba en esa época el gobierno con el general Hilarión Daza, y tardó desde el 14 de febrero hasta el 25 de febrero, o sea, hacemos unos 11 días, era lo normal para un Chasqui desde Antofagasta hasta La Paz, ir a pie, llegar hasta La Paz. Entonces, Chasqui Colque dice, día 1 llegué a tal pueblo, día 2, día 3, día 5 llegué a Potosí, día 7 llegué a Oruro, día 11 llegué a La Paz, y le entregué la carta en persona, y el presidente Hilarión Daza instruyó que se corten todas las fiestas, la corrida de toros, las bandas, las fiestas, todo, y llamó a una junta ministerial, clarísimo. Y es por eso que armó inmediatamente, yo digo que fue rapidísimo, porque en abril, efectivamente, como dice el profesor, llevó el ejército, pero lo hizo velozmente. Gracias. Bueno, ha estado muy interesante todas las explicaciones. Ya llevamos un buen tiempo en la reunión. Yo creo que si no hay ningún comentario más al respecto, terminamos aquí agradeciéndole nuevamente a Alejandro por su exposición, invitando a todos los presentes para nuestra próxima conferencia, que sería el 22 de febrero. No sé si tienen algún comentario más antes de cerrar la reunión.
Bueno, de manera personal, desde Yacuiba, un saludo cordial. Gracias por la exposición y por favor que poder redescubrir nuestra historia boliviana, reescribir, porque hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Particularmente cuando yo era estudiante, me enseñaron la historia de otra manera, desde otra óptica, otra visión, y con el tiempo se está redescubriendo, se está reescribiendo. Efectivamente, para muchos personajes de nuestra historia hay muchos mitos y leyendas, ¿no? Que se le han impuesto. Así que entonces, animarlos a que sigan con otra conferencia y también, ¿no? Para poder ver sobre otros personajes, pueden ser expresidentes como Aniceto Arce o el general Narciso Campero o de esa índole. Muchísimas gracias y un saludo cordial desde Yacuiba. Muy buenas noches. Buenas noches, Noches. muchas gracias.